Bueno, entonces, yo, para los que no me conocen, me presento, soy la profesora Fabiana Pérez, soy la jefa del Departamento de Educación a Distancia y además trabajo como docente y investigadora en la Facultad de Ciencias de la Educación. Hoy, en este webinar, todo lo que vamos a ver tiene que ver con la llamada alfabetización digital, que incluye las competencias digitales que intervienen en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en entornos mediados por tecnología. O sea, que si bien es educación a distancia, es todo lo que estamos haciendo por la necesidad de la virtualización de los cursados. Ahora, la idea de este webinar es adentrarnos en la alfabetización digital, pero centrarnos en consejos prácticos, para que entre todos nos ayudemos para llevar lo mejor posible esta situación, ¿sí? Pero además, sin olvidar, por supuesto, que lo que vamos a plantear son escenarios ideales, de espacios tranquilos para estudiar, de una rutina poder cumplirla, digamos, son espacios ideales para que ustedes los tomen como orientación, como consejo, y después lo puedan adaptar a sus diferentes necesidades, a sus diferentes contornos familiares, el hábitat, a la rutina que ustedes tienen para salir. Acá en Cipolletti tenemos días fijos para salir, según nuestro DNI. Entonces, repito, cuando pongamos en juego las competencias digitales, vamos a hablar necesariamente de escenarios ideales, ¿sí? Son lugares a donde llegar, como ejemplos, para que ustedes puedan pensar y pensarse cómo estudiar desde la casa en condiciones de posibilidades específicas, ¿sí? Que implica esta cuarentena, de escenarios posibles, ¿se entiende? Entonces, digamos, eso tiene que quedar claro. Vamos a empezar con lo que de la importancia de asistir a los encuentros sincrónicos. Nosotros en los entornos de aprendizajes mediados por tecnologías tenemos, los recursos se dividen en dos tipos bien marcados, bien diferentes. Los recursos y herramientas digitales sincrónicos y los recursos y herramientas digitales asincrónicos. Esto lo tienen que tener claro porque estos recursos forman parte de las actividades que ustedes van a tener. Entonces, los recursos sincrónicos, siempre pensándolo desde el proceso de comunicación, los recursos sincrónicos son aquellos en los cuales la comunicación se produce en tiempo real, como estamos teniendo nosotros. Necesariamente para que se produzca la comunicación, ustedes tienen que estar ahí conectados viendo este video o viendo esta transmisión en directo, y yo tengo que estar emitiendo también en directo. Esos son los sincrónicos. Los asincrónicos son aquellos en los cuales hay comunicación, se produce comunicación, pero no necesariamente se espera que todos los que participan en esa comunicación estén conectados en el mismo momento, ¿sí? Como por ejemplo los foros. Ustedes cuando escriben en los foros no tienen que esperar o no esperan que el docente les conteste automáticamente, porque no es un recurso sincrónico. Hay un tiempo de espera, el docente se tiene que conectar, ¿sí? Eso es el asincrónico. El sincrónico es el chat, por ejemplo. Entonces, el docente los cita a ustedes a una sala de chat y están todos conectados y ahí se van preguntas y respuestas conectando en el mismo tiempo real. También cuando las materias programan encuentros en Zoom, en Jitsi, en YouTube o cualquiera de los servicios de streaming, ¿sí? ¿Por qué decimos que es importante la asistencia sincrónica? Es importante por dos cuestiones, ¿sí? Por eso les recomendamos que en la medida de lo posible asistan a esos encuentros que programan los docentes. ¿Por qué? Primero por los contenidos y las cuestiones que los docentes plantean en esas clases. Además de la posibilidad que tienen ustedes de poder preguntar, ¿sí? Como vamos a tener nosotros este espacio al final. Pero también es muy importante por la posibilidad de verse las caras
con los docentes, con los compañeros, de experimentar algo de ese contacto al que estamos acostumbrados desde muy chicos en la educación tradicional presencial. Y viéndonos, interactuando en vivo y en directo, de a poco se va a ir esa sensación como de extrañamiento que implica la virtualidad, específicamente por la falta de costumbre, porque no estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a plantear qué hacer, aparte de la importancia de asistir, bueno, ¿qué hacemos cuando asistimos, no? Vamos a plantear siempre los recursos una estructura de etapas, un antes, un durante y un después. Siempre pensemos qué hacemos antes, qué hacemos durante y qué hacemos después de todas estas actividades que nos plantean los docentes. Entonces, pensando específicamente en una clase sincrónica, ¿sí?, a la que ustedes asisten, lo primero que tienen que ver es estar seguros del día, de la hora. Eso es fundamental, porque si no, no hay manera de asistir. O sea, es como cuando vamos a clase, nosotros tenemos la comisión del día y de hora. Si vamos al aula en otro día y en otra hora, no vamos a encontrar la clase, ¿verdad? Bien. En segundo lugar, es importante que ustedes planifiquen y preparen el espacio en donde ustedes van a tomar esa clase virtual. Cuando decimos preparar el lugar es, sabemos que convivimos con otras personas, sabemos que los espacios los tenemos que compartir con nuestra familia, con quienes convivimos, y entonces hay que avisarles, hay que avisar que en ese momento vamos a tener las clases, para no tener interrupciones, digamos, puede ser 40 minutos, una hora, yo no voy a estar disponible. Sí, avisar. Y después también chequear antes de que empiecen los aparatos tecnológicos. Entonces, yo chequeo, ¿funciona el micrófono? ¿Funciona el audio, por ejemplo? Si me convocan en Zoom o en Jitsi, por ejemplo, entro antes. No importa que esté solo a la sala, en una sala solo o sola. Lo que hago es chequear si puedo entrar bien al recurso, si funciona todo lo que tiene que funcionar, ¿sí? Entonces voy probando para que esa prueba, ese ensayo no lo tenga que hacer en esos 40 o 45 o hora que el profesor me convoca para la clase sincrónica. Y ahora vamos a qué hago antes en cuanto a lo académico. Trato de saber de lo que se va a tratar la clase. O sea, en las unidades, en el programa, en la dinámica de que la información que yo tengo en el aula de PEDCO, me va a indicar de qué va a hablar la clase. Puedo tener más o menos información, depende de lo que se trate la clase. Si es una clase introductoria a una unidad, por ejemplo, obviamente que voy a tener menos información que si es una clase de una unidad que ya está desarrollada o avanzada, ¿sí? Pero que vaya yo a ese encuentro sincrónico con alguna idea de lo que se va a tratar. En general, los docentes nos proponen recursos bibliográficos previos, ya sea una ficha de cátedra, ya sea un texto que yo sé que se va a tratar en esa clase. Entonces trato de leerlo, aunque sea una lectura liviana, no una lectura profunda, ¿sí? Una lectura liviana, pero trato de leerlo. Y además voy anotando posibles preguntas o comentarios que me surjan de esas lecturas, ¿sí? O de esa información que yo tuve con respecto a la clase que se va a dar. Entonces, digamos, eso serían más o menos lo que yo hago en el antes, ¿sí? Bien. Durante. ¿Qué hacemos durante la clase? Bien. Durante las clases sincrónicas, aunque después los docentes les habiliten el video, aunque después les habiliten el PowerPoint que usaron en la presentación, ustedes tienen que tomar apuntes.
tienen que tomar apuntes también en esas instancias de estar asistiendo a una clase virtual. Porque tomar apuntes sirve para dos cosas. Primero, para estar en una actitud de atención, de concentración de lo que se está diciendo. Tengan en cuenta que si ya en las clases presenciales es difícil mantener la concentración, imagínense en la casa, con personas dando vueltas, con el perro que ladra, con el vecino que pone música, si llueve o no llueve, hoy está lluvioso, por eso lo menciono. Entonces, el tomar apuntes nos pone en una actitud de escucha atenta, ¿sí? Y por otro lado, no es lo mismo que nosotros leamos un texto o veamos un PowerPoint con los mismos contenidos a que estemos escuchando y viendo al profesor, porque se ponen en juego otros elementos sensoriales que intervienen en la comprensión de lo que se está diciendo. El tono de voz, las manos, el movimiento de las manos, todo eso interviene para que yo vaya interpretando de diferentes maneras lo que se está diciendo. ¿Y qué van a apuntar? Bueno, en principio en el apunte en vivo, ¿sí? Se va plasmando lo que ustedes van entendiendo, lo que a ustedes les llama la atención de lo que se está diciendo. Y no es una transcripción, no tienen que transcribir tal cual lo que dice el profesor, sino que es el resultado, ¿sí? de la comprensión de lo que ustedes escucharon, vieron. Pueden ser conceptos que ustedes consideran importantes, preguntas sobre determinados temas. Repito, no es una transcripción. Necesitan de una acción concreta de ustedes. Por eso requiere de esa atención, de esa escucha atenta. ¿Sí? Creo que se cortó un poquitito, pero ya volvimos normalmente. Bueno, entonces, ese es el durante, ¿verdad? Bien, vayamos entonces ahora al después. Bien. Se cortó, ¿cierto? Bueno, pero ya estamos. Bien, el después. Luego de la clase, y no muy lejano al momento en que se dio, lo que hacemos es un resumen de esa clase, ¿sí? Ustedes podrán decir, ¿pero cómo? Si ya tomamos apuntes. Bueno, el resumen no es el apunte. El resumen es el resultado del proceso de relación y comprensión que hacemos en base a la lectura previa, el material textual de la clase que nos proporcionaron los docentes y nuestros apuntes de esa clase. O sea, es una relación. Acá, en el resumen, lo central no es lo que dijo el profesor del tema, sino lo que se dijo del tema enriquecido por todo el trabajo en el antes y en el durante. ¿Se entiende? O sea, no es que no se está planteando un escenario en el que vuelvan a repetir en el resumen. Con el resumen no se vuelve a repetir. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver. Sigue, ¿no es cierto? Sí, estaba fijándome porque me parecía que se había cortado. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo yo registro, cómo organizo todo esto que voy haciendo? El apunte, el resumen, ¿sí? ¿De qué manera lo voy almacenando y lo voy organizando? Bueno, tenemos que empezar a hablar de organización, ¿sí? Y esto que vamos a empezar a hablar acá, para este recurso concreto, para los apuntes y los resúmenes de la clase sincrónica, sirve para todo lo que vamos a ver hoy, ¿sí? No solamente lo hacemos en la clase digital y con los recursos sincrónicos. Entonces, tenemos dos formas de organizarnos, desde el punto de vista de este cursado virtual, ¿no? Por supuesto. Análogo, como lo veníamos haciendo, ¿sí? Físico o digital. Mi recomendación es que confíen en los que vienen haciendo. No intenten cambiar
todo al mismo tiempo. No intenten incorporar todas las aplicaciones que ven, todos los programas que ven. Digamos, si ustedes pueden elegir, elijan cambiar de a poco para ver si funciona. Porque quizás cambiamos todo de golpe y digamos, se sienten abrumados. Entonces, confíen en lo que están haciendo. Cuando ustedes organizan físicamente el modo análogo, es importante la identificación. La identificación de qué es cada cosa, ¿no? Y en eso son útiles los colores, ¿no? Los colores que me vayan indicando si corresponde a un resumen, si corresponde a un apunte, si corresponde a las clases, ¿sí? Después organizamos en carpetas o podemos organizar en espacios. Cuando tenemos la bibliografía impresa, podemos organizar en cajas esas cajas de cartón. Digamos, sean organizados a la hora de plantear el escenario en donde ustedes están estudiando. Ahora, eso mientras puedan elegir, pero hay un punto en el que hoy casi no pueden elegir, y ese punto tiene que ver con la bibliografía. ¿Por qué? Son muy pocos los que pueden mandar a imprimir o imprimir, las impresoras y las fotocopiadoras no están funcionando. Entonces, se encuentran ante la disyuntiva de tener que gestionar todos los PDF, ¿no? Y leerlos además. Pero vamos a la primera parte, que es cómo organizar. Acá en lo digital también tienen que ser ordenados, y fundamentalmente ser ordenados en lo que es el explorador, cuando guardamos las carpetas en nuestra computadora, tratemos de guardar carpetas y subcarpetas que sigan la lógica de organización de la cátedra, de las 3 materias, 4 materias que estén cursando. Es decir, puedo tener, por ejemplo, si estoy cursando 3 materias, tengo 3 carpetas ejes importantes con el nombre de la materia. Bajo ese nombre lo que pongo es, por ejemplo, unidad 1, unidad 2, unidad 3. En cada unidad pongo apuntes, fichas, ¿se entiende? O sea, voy replicando la organización que las aulas tienen en la plataforma con lo que yo voy organizando después en mi computadora, para que sea más identificable y más fácil cuando yo necesito volver a esos archivos para repasar, volver a esos archivos para hacer los trabajos prácticos. Es muy importante también el nombre de los archivos, porque por ahí ustedes están bajando un libro o un artículo o una bibliografía que dice, no sé, Benito. Bien, traten de ponerle el nombre completo. ¿Por qué? Porque lo vamos a almacenar mientras estamos cursando. Nosotros sabemos más o menos de quién es el autor y qué se trata, pero después eso nos tiene que servir para otras materias, nos tiene que servir para otras cuestiones que hagamos también académicamente en nuestra carrera. Entonces, poner el nombre es un muy buen hábito. Poner un nombre del detalle es un muy buen hábito. Y todas estas cosas que estoy diciendo, de organizar las carpetas, de poner nombre, tiene que ver con la sistematización. Si ustedes se van acostumbrando a hacer siempre lo mismo, van a lograr una sistematización, un método de ordenamiento digital que les va a facilitar muchísimo el cursado, ¿sí? Y por otro lado, también les recomiendo que utilicen un respaldo, un servicio de sincronización en la nube. O sea, uno de esos servicios de Dropbox, Google Drive, el servicio que ustedes puedan. ¿Para qué? Porque aseguramos así nuestros archivos y si le pasa algo a la computadora, que por favor no le pase nada en este momento, yo igual puedo acceder a esos archivos desde otra computadora, desde el celular, y no voy a estar penando para rearmar mis archivos. Entonces, traten de usar un servicio de sincronización en la nube. Tanto Dropbox como Google Drive les ofrece a ustedes bastante almacenamiento en sus versiones más gratuitas. Entonces, aprovechenlo. ¿Sí? Bien. Ahora, eso es la parte sincrónica, ¿no?
Vamos ahora a ustedes solos, ¿no? Hasta ahora vinimos hablando de asistir, de qué hago con esos recursos, cómo los voy almacenando. Ahora vamos a pensar en ustedes en casa, ¿sí? Ustedes no ya, digamos, asistiendo a los días y horarios, sino la organización van a tener ustedes en sus propias casas, una organización que se van a dar ustedes y que van a tener que cumplir ustedes. Lo primero y lo más importante es tener un cronograma. Este es un ejemplo, lo que les estoy mostrando, ¿sí? Pero hacerse un cronograma. Es muy importante que ustedes comiencen y que el eje sea la rutina, los horarios que ustedes van a cumplir en su rutina de estudio, ¿sí? Este cronograma puede ser análogo o puede ser digital, como vimos en los otros casos. Puede estar en papel, puede estar en un cuaderno, pueden tener un pizarrón o una pizarra en su pared, o puede ser un archivo en Excel, por ejemplo, o puede ser una aplicación que ustedes se bajen en el teléfono y ahí tengan en el teléfono su cronograma, su agenda. Lo más importante, sea cual sea el método que usen, papel, agenda, digital, Excel, es que sea visible. Ustedes tienen que tenerlo visible siempre, no funciona si ustedes lo arman muy bonito, hacen lo más lindo, usan la mejor aplicación y la usaron una vez y después no la vuelven a usar. Eso tiene que estar visible y tiene que estar accesible para que ustedes lo puedan tener actualizado, ¿sí? Porque es donde nos vamos a guiar para cumplir los pasos de nuestra rutina de estudio. ¿Y qué ponemos primero? Primero lo que ponemos son las clases virtuales, los encuentros programados con los docentes. ¿Por qué? Porque esos días y esos horarios no dependen de nosotros, ¿sí? Entonces, es lo primero que ponemos, para que después, en los espacios que quedan, ahí sí uno arme su propia rutina diaria de estudio, con horarios fijos que permitan organizar el tiempo y los recursos dentro de la casa. Y ahí tengo que pensar en las rutinas de la familia, en los espacios que tengo disponibles, que cada uno de ustedes tiene disponible para estudiar, y elegir los momentos en los cuales estén lo más tranquilo posible. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo hacer estudio un poco más teórico a la mañana, porque es cuando está más tranquilo, ¿sí? Centrado en la lectura, y un trabajo más práctico a la tarde, centrado en la escritura, en la resolución de actividades, en conectarme por los medios digitales con los compañeros para resolver esas actividades, esos trabajos prácticos. Ustedes vean qué es lo que más les conviene. Entonces, a base de esto, armamos la rutina, organizamos nuestros horarios y algo sumamente importante, lo cumplimos, ¿sí? Porque armar todo eso para no cumplirlo no tiene sentido. Hay que cumplirlo. Y si vemos que no podemos cumplir con lo que planificamos, tenemos que parar y pensar, bueno, no lo estoy cumpliendo. ¿Por qué? ¿Porque lo que organicé es imposible de cumplir o por qué? Entonces, eso me va a permitir a mí modificar y cambiar lo que tenga que cambiar para que finalmente le funcione. Además, uno tiene que ver también la cantidad de trabajos. Va a haber momentos en los que ustedes van a tener mucho más trabajo práctico, va a haber momentos en los que ustedes van a tener mucho más tiempo de lectura. Entonces, sean flexibles en eso, pero flexibles en el sentido de sentarse a pensar en la rutina que ustedes tienen, ¿sí? Para que funcione. Y algo que es sumamente importante, ¿sí? Tienen que tener espacios en los que no hagan nada. O sea, en los que no estudien, ¿sí? En los cuales se entretengan mirando una serie o participen en actividades familiares o compartan alguna actividad o alguna salida de compras con las personas con las cuales conviven, ¿sí? No pueden estar todo el día estudiando.
porque se van a cansar, porque no rinde académicamente. Y además de ese espacio que ustedes programan para no hacer nada, también tienen que descansar, tienen que dormir. No se puede estudiar sin estar bien descansados, bien dormidos, ¿sí? Y no estar bien desconectados, ¿sí? Bien. A ver, voy a ver si hay alguna pregunta. No, bien. Entonces, yo sigo. Vamos ahora bueno, ¿qué vamos a hacer en ese tiempo que planificamos, en esa rutina que nos armamos? Básicamente lo que hacemos es leer y escribir, pero leer y escribir académicamente. Leer y escribir académicamente implica procesos específicos y que se complejizan con el contexto en el que estamos. Yo no soy especialista en la materia de la escritura y la lectura, por lo cual no voy a abordar cuestiones de procesos de enseñanza y de aprendizajes atravesados por teorías pedagógicas, psicológicas, ¿sí? En este webinar nos vamos a centrar, como lo venimos haciendo, en estrategias y consejos que tienen que ver con lo metodológico y lo instrumental de nuestro estudio en casa atravesado por este contexto de pandemia, de cuarentena. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar? Empecemos con una estrategia de estudio que es fundamental en la universidad. La ficha, el fichaje, fichar. La ficha bibliográfica, este primer punto que vemos, es aquella que nos permite documentar y registrar la bibliografía que leemos en cuanto a los datos formales. El autor, el título, si se trata de un artículo, de un libro, en definitiva, todos esos datos que vamos a necesitar para citar como se debe al momento de, por ejemplo, hacer un trabajo práctico, presentar un artículo, hacer una monografía o una tesis. Estas citas tienen normas. Las normas más conocidas y las más usadas son las normas APA. Seguramente las han escuchado. Ahora, me podrán decir que a ustedes los profesores no les piden que citen la bibliografía en sus trabajos, que esas citas bibliográficas figuran en los programas. Entonces, ¿qué sentido tiene que fichen bibliográficamente? Les aseguro que es muy importante, quizá no hoy que ustedes están empezando, pero a medida que vayan avanzando en sus carreras, en sus actividades intelectuales dentro y fuera de la universidad, crear el hábito de registrar la cita bibliográfica de todo lo que se lee les va a salvar la vida, académicamente hablando. Ahora, más allá de esa cita formal, de esa ficha formal, fichar también es tomar apuntes de lo que leemos, subrayar, resaltar, hacer resúmenes, hacer cuadros y redes conceptuales de todo lo que leemos. Como ya les dije, no vamos a tratar qué significa o cómo hacer cada una de estas técnicas de estudio, porque de lo que quiero hablar es de la gestión de la información que hoy se nos presenta fundamentalmente en PDF y también en imágenes, porque los PowerPoint son imágenes, porque los videos son imágenes también en movimiento. ¿Sí? Entonces, empecemos con ver cómo tomamos apuntes o fichamos videoclases. No videoconferencias en vivo, porque eso ya lo vimos, sino las estrategias para fichar, para gestionar la información de esas videoclases que los profesores suben a la plataforma y que ellos arman, pueden estar divididos, pueden durar 1 hora, 40 minutos, pero les suben el teórico de la unidad 1, por ejemplo. Entonces, otra vez, el fichaje puede ser análogo o digital. Si es análogo, usamos un cuaderno, hojas de carpeta o las fichitas que son propias, pero que ya nadie usa, ¿sí? Y si es digital, lo que vamos a usar es un procesador de texto, ¿sí? Entonces, yo tengo acá
el procesador de texto. Vamos a ver este Word en este ejemplo. Nosotros acá vemos, ¿sí?, que empezamos poniendo un título, una cabecera. La cabecera de esa ficha que armamos en el procesador de texto, en este caso es Word. Fíjense que le pongo fichaje. Siempre tiene que estar la palabra fichaje para no confundirnos con los apuntes, para no confundirnos con resumen. Siempre en la cabecera tiene que estar, más allá que estén en el nombre. Entonces, esto es fichaje de un texto específico que se llama tecnologías emergentes. Y en esa cabecera lo que pongo son los datos bibliográficos. ¿Sí? Fíjense que nosotros acá estamos poniendo los datos bibliográficos. ¿De dónde saco yo esos datos bibliográficos? Tal cual las normas APA. Los saco del programa. Si no está en el programa, los saco del trabajo práctico que me dieron. Ahí siempre los profesores en algún lugar les van a ustedes a citar la bibliografía que les dan para leer. Entonces ustedes la copian, ¿sí?, y la ponen en su ficha. Esa es la cabecera, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo registro, lo que vamos a hacer es escribir en la cabecera del registro, poner esto. Pero si yo estoy fichando una videoconferencia, una videoclase, más allá de los datos bibliográficos, lo que voy a poner son los datos del profesor. Entonces, videoclase, escribo videoclase, unidad 1, póngale que es historia, y profesora Glenda Miralles. Le pongo la fecha, 27 del 4. Ya acá no son los datos bibliográficos, sino, como estamos hablando del video, son los datos del video. ¿Se entiende? Bien. Y en el nombre también voy a consignar fichaje, videoclase. ¿Sí? Entonces, esa es la cabecera. Bien. Ahora, ¿qué voy a registrar? Es parecido a lo que hicimos cuando vimos los apuntes de la clase en vivo. Pero tenemos que tener en cuenta que no todos los docentes se filman. A veces suben solo la presentación en PowerPoint y su voz. Pero aunque también aparezcan, en este caso, ellos también hablando, los docentes filmando, ustedes tienen que estar más enfocados en los contenidos que se muestran. En el registro se pueden transcribir citas textuales, por ejemplo. Lo que transcribo lo dijo el docente y es una cita que el docente mostró en la presentación. ¿Sí? Voy también registrando, como en el caso de los apuntes, pero cuando yo registro es importante poner el minuto, el momento en que se dijo. Entonces, estoy atento a esto, estoy mirando el video, lo paro, quiero anotar algo, pongo pausa en el video y pongo minuto 12. Concepto de historias de hegemonía. Es algo que se usa mucho. Concepto de hegemonía. Entonces ahí puedo o dejar el registro de ese concepto así o transcribir lo que dijo el docente. Pero así siempre es importante que yo ponga en qué minuto. ¿Por qué? Porque además la mayoría de las clases de los docentes que suben duran más de 40 minutos. ¿No? Pueden durar 20 porque están divididos, pero duran más de 40 minutos. Entonces, ¿de qué me sirve a mí poner el minuto? Me sirve porque si yo quiero ir específicamente a lo que dijo del concepto de hegemonía, no tengo que volver a ver todo el video. Voy, pongo play, pongo que me muestre el video y voy directamente al minuto 12. Entonces ahí es una forma de ahorrar tiempo y de ser más práctico a la hora de regresar a los videos. Lo mismo pasa si le suben audio. Si yo estoy fichando audios, porque hay cátedras que le suben solamente el audio, también registro el minuto en donde se dijo tal cosa y que a mí me pareció importante y entonces en el fichaje yo lo pongo. ¿Se entiende? Esto es para
siempre pensando en qué, en el después. Yo hago el fichaje, ¿para qué? Porque la ficha a mí me va a servir para retomar esos contenidos, ya sea porque lo tengo que usar para un trabajo práctico o porque lo tengo que usar para rendir al final o porque lo quiero usar para ir formando mi propio aparato teórico, mi propio saber teórico. Entonces, voy registrando y cuando yo vuelvo no tengo que volver a leer, no tengo que volver en este caso, a escuchar el audio o a escuchar el video. ¿Se entiende? Bien, estos, como siempre, son consejos. Sí, reales. No siempre podemos hacer esto digamos, no siempre tenemos el tiempo para ser tan cuidadosos, detallistas. Pero lo importante es que empecemos a tener el hábito para sistematizarlo. Después nos va a salir solo, no se preocupen. Después nos va a salir solo. Me parece que se cortó un poquito. Bueno, ahí retomamos, me parece. Ahí volvimos. Ahí volvimos. Perfecto. Sí, ahí volvimos, me parece. Perfecto. Bueno, a ver, vamos a los PDF, porque no son solamente videos, no son solamente audio. ¿Qué hacemos con los PDF? Y acá tenemos una diferenciación para clasificar a los PDF, ¿no? Los PDF los podemos ver, el PDF es un archivo, un formato de archivo que creó la compañía Adobe, que es la empresa que inventa este formato de almacenamiento, y el PDF es el formato en el que se digitalizan los libros, que se escanean los documentos. Ustedes tienen lectores de PDF en sus computadoras, en sus celulares, porque en general vienen instalados de manera predeterminada. Entonces, cuando cliquean o pulsan sobre un archivo PDF, se abre un programa. ¿Sí? No es que ustedes tienen que descargar. Quizás a ustedes les guste otro programa, el que tienen instalado, y se lo descargaron. Pero digamos, por defecto siempre ustedes van a tener un PDF. Ahora, si pensamos en lo que podemos hacer o no podemos hacer con esos archivos PDF, por un lado van a tener aquellos que les permiten subrayar, resaltar, copiar y pegar, agregar comentarios, ¿sí? Y en estos PDF podemos hacer todo eso previamente porque se los ha pasado por lo que se llama el proceso OCR, o sea, que es reconocimiento óptico de caracteres. Y por eso puedo hacer todas esas cosas. Ahora, hay PDFs que están en formato en imagen, pero con una calidad que es imposible pasarlo por ese proceso de OCR. Entonces, no les deja a ustedes copiar y pegar, no les deja a ustedes extraer o subrayar, ¿sí? ¿Y para qué querríamos copiar y pegar, por ejemplo? Y bueno, para hacer el fichado digital, porque vimos que en el fichado digital nosotros solemos poner citas textuales, ¿sí? Cuando vimos el tema del PDF, a ver, vamos. Cuando vimos el tema de los fichados anteriores, vimos que se puede hacer con el PDF lo mismo. Puede ser análogo, puede ser digital. Si lo vamos a hacer digital, o sea, análogo, nada, estoy en la pantalla con el PDF y voy haciendo mi fichaje en un cuadernito. Ahora, si lo vamos a hacer digital, vamos a utilizar un procesador de texto, ¿sí? Y en la cabecera, es esto que habíamos visto nosotros, ahí le mostramos. Volvamos a ay, no. Acá tenemos el Word. Vamos a borrar esto y vamos a volver al original, ¿no? En donde veíamos que en la cabecera nosotros tenemos, esto lo borramos, el título del fichaje y los datos bibliográficos. Esto siempre veíamos que lo tenemos que tener, ¿verdad? Bien. Ahora,
En ese archivo, una vez que ya tenemos la cabecera, lo que hacemos es trabajar simultáneamente con el archivo PDF y con el Word para poder ir registrando. Entonces, vamos a trabajar ahora simultáneamente ambos. Yo acá tengo un PDF. La característica de este PDF es que es editable. ¿Qué significa, no? Yo tengo acá y acá tengo los datos del autor que lo saqué para poder copiarlo y demás. Esto significa que yo, si marco un párrafo y le pongo copiar, ¿sí? Luego yo voy a mi Word, yo pongo pegar y me pegó, ¿sí? El párrafo, perdón, que yo señalé en el PDF. Eso significa que me permitió copiar y pegar, ¿verdad? Entonces, ¿yo voy a copiar y pegar todo? No, solamente aquello que a mí me interesa o me llamó la atención o quiero transcribir. ¿Sí? Después, si no, pongo mis palabras. Ahora, volvamos al PDF. No todo lo tengo que copiar y pegar desde el PDF. ¿Sí? Perdón, abrí el otro. No todo lo tenemos que copiar y pegar. Cada PDF tiene herramientas, por ejemplo, de resaltado. Entonces yo con la herramienta del resaltado no copio el párrafo, sino que subrayo. Entonces subrayo acá, palabra clave. Voy pasando y voy subrayando. ¿Entiende? Diferentes. Yo también hasta puedo agregar en ese archivo, le puedo agregar un comentario, si yo quiero, ¿no? Interesante. Supónganse. Entonces, voy trabajando simultáneamente con el PDF, ¿sí? Y con el Word al mismo tiempo. Yo tengo entonces abierto mi PDF que voy subrayando y tengo abierto el Word donde si necesito voy copiando. Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo me encuentro con un texto como este? ¿Sí? Suele pasar. En este texto, si yo lo quiero señalar, ¿sí? No me va a copiar, me va a copiar cualquier cosa, me va a permitir copiar y pegar, ¿sí? Sí me va a permitir en algunos PDF, yo en este caso estoy usando el Adobe DC, que es el Adobe gratuito, yo voy a dejar los links para bajar si alguno de ustedes no lo tienen, me permite a mí subrayar. Entonces yo, fíjense, vuelvo a subrayar y eso sí lo puedo hacer. Eso queda. A veces mejor, a veces peor, pero eso yo lo puedo hacer. Se puede subrayar. ¿Sí? Bien. Ahora, yo subrayo, ¿no? Pero, ¿cómo hago si quiero transcribir o quiero copiar una cita textual de lo que dice el texto? Tengo dos opciones. O copio, ¿sí? Entonces lo miro más de cerca, ¿sí? Y entonces digo, hasta la década de 1960 y voy entonces a mi Word, ¿sí? Y en mi Word escribo hasta la década, ¿sí? O sea, escribo. Eso lo puedo hacer perfectamente. O tengo otra opción, ¿sí? Volvamos al PDF. No se puede editar. La otra opción es tomarle una foto. Supónganse que yo abro y lo que quiero es esta parte, ¿no? Entonces, lo que hago es con la tecla print, espere que acá les voy a mostrar para que ustedes puedan anotar. Les voy a mostrar de qué tecla estoy hablando. El Adobe, ahí está. La tecla es imprimir pantalla. Todas las computadoras, ¿sí? Todas las computadoras tienen
ya sea laptop o sea la computadora fija, tienen la tecla que es imprimir pantalla. Algunas dicen PRTSC o algunas dicen ImpPant. Es así de fácil. Y está casi siempre en el mismo lugar. Luego de las teclas F, que son las de función, F1, F2, F3. Después de la F12 siempre está la tecla imprimir pantalla. ¿Y qué logro yo con esa tecla? Los celulares tienen su misma forma. En Samsung, por ejemplo, si ustedes le pasan la mano, arrastran, pueden sacar una captura de pantalla. Lo que nos permite este sistema de imprimir pantalla es capturar la pantalla, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve a mí capturar la pantalla en un PDF no editable? Bueno, volvamos al PDF no editable. Ya lo tengo ahí, lo aumento para que lo que me entre básicamente lo que yo quiero. Pongo imprimir pantalla, ¿sí? Ahí está. Copio. Si ustedes no le hacen este paso, solamente, listo, imprimieron y ya les copió. Imprime de a una copia por vez. ¿Y qué hago con eso que ya copió y capturó? ¿Sí? Lo que hago es, me voy al Word, vamos al Word, y pongo pegar. Y ahí tengo mi párrafo, mi cita textual que yo saqué de ese archivo PDF que no se podía editar. ¿Se entiende? Entonces lo incorporo a mi ficha y no hay problema que sea, digamos, que dentro del Word yo tenga texto escrito por mí o que tenga esa captura de pantalla. Eso también lo podemos hacer con imágenes de los textos en PDF. Si a mí me interesa tomar y capturar, no sé, estoy en fundamentos psicobiológicos y hay una imagen que tiene que ver con el circuito de las neuronas, y yo en internet puedo encontrar otro, pero yo quiero tener y guardar y registrar y fichar aquel que el profesor me está mostrando o que el del libro que me lo está mostrando. Listo, hago captura de pantalla y lo incorporo al fichaje en mi ficha de Word. ¿Se entiende? Eso también lo podemos hacer y podemos ir registrando de esa manera. Bien. Voy a ver si tienen alguna pregunta. No tienen ninguna pregunta. Entonces, sigamos con... ahora vamos a ver, seguimos con estudiar en casa, ¿no es cierto? Seguimos con estudiar en casa. Pero ahora vamos a ver cómo a través del trabajo offline, es decir, cómo no necesariamente tenemos que estar conectados todo el tiempo. Y que además esto nos va a ayudar a ahorrar gastos en nuestros datos móviles, si en el caso que usemos el celular o que tengamos problemas con que nuestra conexión, no en todas las casas la conexión es buena, es una buena conexión. Entonces vamos a ver algunos trucos para poder ver esto del trabajo offline. Entonces, primero una muy buena noticia. A partir de la semana pasada, las compañías de celular no están cobrando los datos si navegamos en páginas que son dominio.edu.ar. Y eso incluye obviamente a PEDCO, a la web de la facultad, a la web de la universidad. Toda aquella página que termine con el dominio.edu.ar no les va a cobrar a ustedes datos móviles, ¿sí? Entonces, todos los archivos que ustedes se puedan bajar de la plataforma no les va a consumir datos. Si lo hacen, por ejemplo, desde el celular. Tampoco los videos de YouTube que están incrustados en la plataforma. Si lo ven desde la plataforma,
no les van a consumir datos. Eso es una muy, muy, muy buena noticia pensando en sus situaciones particulares. ¿Sí? Bien. Por otro lado, cuando ustedes participen en videoconferencia y tengan una conexión pobre, ¿sí? O estén con el celular, y por ejemplo participan en Zoom, en Jitsi o en Google Meet o la videoconferencia que ustedes, para estas clases sincrónicas, que a ustedes les proponga el docente, ahí sí consume datos. Entonces, si tienen problemas de conexión, participen de la videoconferencia solo con el audio, ¿no? Ponen la fotito y solamente eliminen la posibilidad de que sea el video, porque el video les lleva más consumo de datos y si tienen problemas de conexión, ahí van a tener más problemas. Entonces, con el audio, ustedes van a poder ver al profesor, van a poder escuchar, el profesor no los va a poder ver, ¿sí? Después, si tienen que hacer un trabajo de búsqueda o están en una página en donde tienen que estar mucho tiempo para estar desconectados, lo que pueden hacer es imprimir la página. Si ustedes están en una página web, siempre en todos los navegadores les va a imprimir, les va a permitir la impresión de la página y guardar esa impresión con PDF. ¿Qué logro yo con esto? Primero es como que voy cazando, voy buscando las páginas, ¿sí? No las leo profundamente, le hago imprimir y la guardo, imprimir y la guardo, imprimir y la guardo. Me desconecto y entonces ahí después la abro como PDF y puedo hacer una lectura más profunda, puedo subrayar, puedo extraer, pero ya no estoy, no estoy conectado. Entonces no me consume datos. Y la otra es, además, poder bajar los videos de YouTube, ¿sí? Porque si ustedes tienen que hacer este fichaje online en el video de YouTube, van a tardar mucho más tiempo del que realmente dice la reproducción, porque ustedes van a parar, van a tomar apuntes. Esto es los videoclases, ¿sí? No estoy hablando de los videos en vivo. Van a parar, van a tomar apuntes, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Se bajan el video en el formato más básico, el que menos contenido, el menos peso tenga, porque ustedes, total, la calidad de cómo ven al profesor no les importa, ¿sí? Si no les importa todo el conjunto. Entonces, se lo bajan en la calidad más baja y ahí lo trabajan offline. Y con eso, estos son consejos muy básicos, pero que con eso se puede lograr, digamos, ahorrar y superar en alguna medida las dificultades de conexión. Bueno, nada, estos son los básicos que a mí me pareció que era importante. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta para hacer, si quieren escribir. No sé si ahora es momento de que yo los escuche. O qué les está pasando, algo que quieran preguntar a mis 3 asistentes. Tiene un poco de delay, entonces, por eso ahí los escucho. Por ahí, si quieren saber otras cosas de los que estuvimos hablando o del funcionamiento de PETCO, no sé, si tienen alguna pregunta. Bueno,
Bueno, parece que no. Está muy bien. Eh, no sé, algún comentario, si fue muy básico, si ustedes hubieran preferido algo más avanzado, si hubieran preferido otra forma de comunicación, no sé. Bien, Matías, ok, todo claro, ok, buenísimo entonces, porque la verdad es que la idea es poder ayudarlos y estar, digamos, ¿sí? Generar estos espacios. También pensar que no está la costumbre, ¿sí? De participar en estas cosas. Por eso, 3 personas. Igual va a quedar el video grabado y lo vamos a difundir. Así es que, bien. Em, entonces, a ver si alguien está escribiendo. No, perfecto. Bueno, entonces, antes de despedirme, les quiero aclarar o recordar que pueden escribirme a esta dirección para cualquier consulta que tengan, ¿sí? Como ya les dije, esto que vimos es un ideal. Ustedes luego son los que lo van a ir adaptando pensando en sus condiciones y en sus propias necesidades. Pero si si ustedes necesitan un consejo sobre alguna aplicación, sobre algún programa, si tienen algún problema con algún PDF o algún comentario que hacer sobre que no pueden abrir determinado archivo y demás, me escriben a esta dirección, ¿sí? Si tienen problemas de conexión y no pueden avanzar en las actividades, me escriben. Seguro le vamos a encontrar la vuelta. Esos problemas los tenemos que superar juntos, ¿sí? Entonces, escríbanme. Lo más importante es que ustedes se comuniquen, tanto con los profesores como conmigo, en el sentido de poder ayudarlos, no ayudarlos académicamente, pero sí poder ayudarlos en lo que respecta a superar cualquier problema técnico, cualquier problema de conexión, cualquier problema de alojamiento virtual, o sea, le vamos a encontrar la vuelta y para eso estamos. Entonces, muchas gracias, les agradezco el haber estado, nada, y terminamos. Yo dije, no quiero pasar la hora porque se hace muy pesado, sino, así es que, bueno, les agradezco mucho, sinceramente, y nada, nos seguimos encontrando, ahora en la virtualidad, ¿sí? Bien, chao, muchas gracias.